Estamos una vez más aquí, gracias al Señor, gracias a la misericordia de Dios. Amén. Amén. Y seguimos con la carta a Tito, el cual fue escrita para recordar un poco, ¿verdad?, por el apóstol Pablo a su colaborador Tito, quien estaba en la isla de Creta organizando la iglesia local, poniendo líderes, ancianos, y Pablo le daba una serie de instrucciones sobre cómo guiar a cada uno de los creyentes, a cómo promover la sana doctrina y cómo vivir de manera que todos los hermanos que estaban ahí pudieran honrar a Dios, porque es el único que merece honra. Amén. Amén. Y esta serie de estudios, hermanos, han sido muy beneficiosos para mi vida, donde hemos aprendido muchas cosas, donde hemos tratado de ver lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Estamos en el capítulo 3, bajo el tema Viviendo como ciudadanos del reino. Vimos las cosas que tenemos que hacer dentro de la sociedad. Luego vimos el fundamento de una salvación tan hermosa, amén, que culminamos el miércoles pasado, y ahora entramos al versículo 8 al 11 de Tito capítulo 3, y vamos a estar en esos versículos bajo el tema evitando discusiones inútiles. Luego miraremos algunas cosas importantes dentro de esta serie de versículos. Dice el verso 8 de Tito capítulo 3: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar un día más de pie, con vida, con salud, Señor. Y qué más maravilloso poder venir a honrarte, poder alabarte, Señor, poder estar con cada uno de mis hermanos unánimes, donde podemos gozar, Padre, de tu presencia cada día, Señor. Gracias por este día, por cada uno de mis hermanos y por la iglesia en general, Señor. Bendiga a los hermanos de igual forma que no vinieron, pero bendícenos más a nosotros que atesoramos el mensaje en esta noche, Señor. Gracias, que sea tu Espíritu Santo siempre utilizando mi persona y cada uno de los hermanos, y que eso nos lleve, Señor, a poderte dar la honra y la gloria, Padre, porque solo tú la mereces, Señor. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Miremos ese verso 8 donde Pablo entra duramente y dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Venimos hablando de una salvación gratuita, que es por gracia, no por obras, pero Pablo quiere que realmente los creyentes, ya este verso es más directamente a los creyentes, aunque habían incrédulos escuchando ahí en la isla, pero Pablo quiere que Tito enseñe que la palabra que se estaba enseñando, o el mensaje que se estaba predicando por medio de Tito, era fiel. Esa palabra que transforma. La gracia no solo salva, hermanos, sino transforma la vida de una persona. Así trabaja nuestro Señor. Fiel significa confiable, verdadera, una palabra total que usted y yo debemos de aceptar de corazón. O sea, la Biblia, la palabra del Señor. Pablo usa esa frase varias veces en sus cartas pastorales para resaltar una verdad central del Evangelio. ¿Por qué la utilizaba Pablo? Bueno, porque hay muchos creen, y hoy en día se ve muchas cosas que dicen que el Señor no cumple su promesa y por lo tanto es infiel a los creyentes.
Pero no es así. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel en su palabra y nos ha enseñado muchas cosas a través de eso. Pablo afirma que el mensaje de salvación y la renovación por el Espíritu Santo, hermanos, es absolutamente confiable. ¿Por qué? Porque hay hermanos que todavía no han recibido el Espíritu Santo, o sea, no han nacido de nuevo porque no confían en la obra del Espíritu Santo. En ellos está que nunca van a cambiar, que siempre van a ser iguales como son. Y eso es totalmente contrario a la palabra fiel, que es esta, amén. Ese Espíritu Santo que transforma. Pero no solo eso, Pablo dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, una enseñanza constante, hermano. Aunque no nos guste, ¿verdad? Una enseñanza constante. Afirmar con seguridad y sin titubeos. Ahí estaba Tito en medio de una isla que habían animales ahí, figurados como personas que se comían vivas a las personas y a la gente. Entonces él tenía que predicar sin titubeos, tenía que predicar con autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra era fiel, porque la palabra que se estaba predicando era de Dios que no miente. Eso lo dice en su carta desde un principio, y es de aquel que no miente. Esa palabra que brinda seguridad, esa palabra que brinda esperanza. Aquí no es solo tener una fe intelectual, hermano, sino una confianza activa. Esa confianza activa, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, produce fruto. Note eso, esa confianza que usted tiene por el Señor Jesucristo, cuando usted aceptó que Él murió y Él resucitó, esa confianza, si es verdadera, produce fruto. ¿Qué fruto? Las buenas obras. Aunque no salvan, es el fruto de una fe genuina. Eso es lo que está queriendo decir Tito, para que los que creen, y mire eso directamente para nosotros, los que creemos en Dios, amén. Para los que creen en Dios, o sea, se refiere a los verdaderos creyentes, los que han confiado sinceramente en Él. Eso está hablando directamente, no a los incrédulos. Procuren, dice que, ocuparse en buenas obras. Procuren, la palabra procurar viene del hebreo o griego, que significa que se esfuercen, aunque no tengan fuerza. Esfuércense un poco más. Procuren ocuparse en buenas obras. Bueno, dedicarse a lo que el Señor agrada. ¿Qué agrada al Señor? ¿Qué puede hacer usted? ¿O qué puede usted esforzarse un poco más hablando de buenas obras? Un creyente verdadero debe de ocuparse en las buenas obras que agradan a Dios y no a los hombres. Amén. Una de las cosas es el orar. Otra de las cosas es el dirigir o predicar. Esfuércense un poco más. No está de más recordarlo, ¿verdad? Esfuércense un poco más. No puede dirigir, esfuércese. Busque ocuparse en las buenas obras del Señor. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia, hermano. Note eso maravilloso. Esa es la evidencia y el fruto de una fe genuina. Esa es la evidencia de aquella persona que se bautiza en el Señor y lo primero que hace que es esforzarse un poco más. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios, porque quiere servir a Dios. Y eso es para los que creen en Dios. No es solo una fe intelectual, no. Deben de procurar ocuparse en las buenas obras. ¿Por qué? Y usted dirá, no, hermano, es que yo no puedo. Muy bien, todo es un proceso, amén. Todo es un proceso de aprendizaje, pero el verso que usted ve ahí, la última parte, dice, porque estas cosas son que buenas. Y no solo buenas, sino y útiles a los hombres. Buenas, moralmente excelentes, que agradan a Dios, y útiles, que son provechosas, que son beneficiosas. ¿Y qué cree? Que edifican la iglesia, y no solo la iglesia, sino su hogar.
Esas obras que las personas creyentes deben de procurar, esforzarse a hacer un poco más, va a edificar la vida, principalmente suya. En la espiritualidad usted va a decir, estoy aprendiendo mucho más. Y es un proceso. ¿Por qué? Porque cuando uno nace en el Evangelio, uno no sabe ni siquiera Génesis 1:1. Pero luego de que usted lleva un tiempo, ya se va aprendiendo varios versículos. Amén. Eso es ocuparse. Y eso es útil. Eso le va a ayudar, eso le va a edificar y eso le va a enseñar de que usted está teniendo un fruto real de su fe salvadora. Ahora, Pablo está enseñando que la doctrina correcta, o sea, la gracia de Dios, porque si ustedes leen el encabezado es justificados por gracia. Entonces, la gracia de Dios y la vida correcta, o sea, las buenas obras de un creyente, van de la mano siempre. Jamás ha existido un creyente que sea salvo y no tenga buenas obras. Jamás. Aunque Corintios dice que unos van a entrar como por fuego, amén. Pero realmente el Espíritu Santo le ayuda a uno, hermanos, a buscar las buenas obras. El guiar del Espíritu Santo es tan maravilloso que le dice qué es lo malo y qué es lo bueno. La verdadera fe se demuestra en una vida transformada, en una vida que usted va a demostrar constante de que quiere cambiar, que usted va a procurar cambiar esa área que no le ha dado al Señor en su totalidad todavía. Los líderes espirituales, las ancianas, los ancianos y cada uno de los maestros debe de enseñar con firmeza eso, que la iglesia debe vivir en acción y no solo en palabras. En pocas palabras es predicar y vivir lo que predica al mismo tiempo, amén. Eso es sumamente importante. Imaginemos realmente a un creyente que entiende muy bien que Dios le salvó por misericordia. Eso hay que tenerlo presente siempre. Ese entendimiento le va a inspirar a usted a ayudar a otros por misericordia, a trabajar con integridad y a hacer luz en su comunidad, en la sociedad y en su familia, que es lo más importante. Eso es ocuparse en buenas obras ante el Señor, no para ganarse o no para hacerlo por el favor de Dios, porque hay quienes que dicen, bueno hermano, yo hago buenas obras, pero para que el Señor me bendiga mucho más. Eso es incorrecto. Es muy incorrecto. El Señor le va a bendecir a usted y ya es muy bendecido, amén. Aunque usted no merezca, el Señor ya le ha bendecido. Aunque usted sea infiel, aunque usted no tenga buenas obras, el Señor ya le ha bendecido. Hoy amaneció con vida, es una bendición. Hoy se alimentó, desayunó, almorzó y ya va a ir a cenar, si Dios lo permite. Esa es una bendición. Ahora, el creyente debe demostrar el ser luz. ¿Por qué? Por gracia, por agradecimiento a Dios y decir, bueno, el Señor me salvó por misericordia, entonces yo, por gracia, por gratitud, yo voy a compartir el favor de Dios a otras personas. Pero jamás interesados en algo que no va y no cuadra en la Biblia. Luego estamos en el verso 9, versículo 8. Es la palabra fiel. Tito tenía que procurar, ocuparse y dar el ejemplo él para que las otras personas también lo hicieran. Esas cosas son útiles y son provechosas y buenas para los creyentes. Ahora el 9 es un poco indiscreto, o mejor dicho, inquieto para algunos. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El versículo anterior, Pablo exhorta a Tito a insistir en las buenas obras. El contexto es de que él estaba enseñando las cosas que eran útiles y edificantes. Amén. Ahora Pablo le dice, no hagan esto.
Bueno, procuren estar en buenas obras porque eso les va a ayudar en su vida espiritual. Pero ahora las conversaciones y debates religiosos que no edifican, sino que dividen la iglesia, no hay amor, hay división. Los falsos maestros en Creta se enfocaban en una cosa, ¿sabe cuál era? Dividir la iglesia. ¿Con qué? Con mentiras. Porque ellos eran los principales mentirosos de la isla. Pero evita, mantente alejado en hebreo. Evitar es mantenerse alejado. No simplemente irse por un segundo y volver nuevamente con más fuerza a discutir. No, evitar es alejarse completamente o apartarse. Pablo le dice a Tito, predica esto porque es necesario. Evita las cuestiones necias. ¿Qué es eso de cuestiones necias? Bueno, eran investigaciones fuera de la Biblia que no cuadraban ahí. Eran discusiones o especulaciones. Esas especulaciones muchas veces que llevan la iglesia a divisiones. Amén. ¿Cuáles son las especulaciones? Bueno, decir que el Señor va a venir mañana y va a caer en Choloma. Esa es una especulación. Pero hay gente que cree. Hay gente que no ha leído la Biblia y cree ese tipo de cosas. ¿Y qué hace? Hay división después. Y dicen, bueno, ahora el pastor predica una cosa, el hermano otra, y tal persona otra, y hay una división, amén. Y se están dividiendo, ¿por qué? Por cosas que no tienen edificación en la iglesia. Esas son las cuestiones necias. Necia realmente es insensato. Alguien que es tonto. Alguien que no procura edificarse a sí mismo en el Señor, amén. Esa es una palabra necio. Se refiere a discusiones sin valor espiritual, debates sin fin sobre temas secundarios o inventados que no llevan a la verdad. Las genealogías alude a las listas de descendencia o linajes que algunos judíos usaban para presumir superioridad en todos los aspectos, espiritual y la pureza. También ellos creaban mitos o fábulas de engaño. Entonces Pablo se centraba más en eso. Hay un grupo, en pocas palabras, Pablo le ha de haber dicho a Tito, hay un grupo que habla cosas necias. Apártate por favor de eso, evítalo. Hay un grupo que están hablando de genealogías. ¿Por qué? Mateo, Marcos y Lucas tienen genealogías diferentes. Amén. Y yo le apuesto que hay muchos que no están de acuerdo con algunas de las discusiones que hay. Eso no importa. La importancia es que el Señor murió, resucitó y le salvó. ¿Usted quiere recibir alguna respuesta, hermanos? Espere a estar con el Señor. Yo tengo muchas. Pero si uno va realmente y hace esa idea porque es suya, no bíblica, porque algunos quieren realmente ocupar este tipo de cosas por comentarios bíblicos, pero en realidad la Biblia es literal o figurativo. Tiene que saber discernir o interpretar de la manera correcta. Ellos creían realmente que las genealogías los hacían más puros y más inteligentes, pero no eran así. Tenemos contenciones, dice. Hay que evitar las genealogías y contenciones, peleas, rivalidades o pleitos verbales. Pablo advierte que estos conflictos destruyen la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Lo vimos un sábado de esto. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Todos. Pero hay discusiones acerca de estas cosas o contenciones que hacen que un miembro se debilite, que un miembro esté triste, que un miembro esté adolorido, creyéndose más que ese miembro cuanto todos, hermanos, son iguales. Pablo resalta eso. Por favor, evita ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no puede venir el brazo a decirle al pie, yo hago más que vos. No pueden. Todos, recordemos que todos obedecemos la cabeza, que es Cristo. Todos tenemos la misma función de agradar al Señor siempre. Todos tenemos eso, un mismo blanco. Puesto los ojos en el Señor, amén.
Él es el autor de la salvación. Todo eso no nos va a edificar. Pablo dice, procuren lo bueno. Ya les dije, esas cosas son buenas, son útiles, pero eviten este tipo de cosas. Sigue hablando Pablo y dice, y discusiones acerca de la ley, disputas o batallas. Más que todo se hablaba de la ley de Moisés en esa era, de la incircuncisión y todo ese tipo de aspectos. Querían meter que una persona que no era incircunciso no era salvo. Pero ya dejamos en claro que la salvación es por gracia, no por obras. Amén. La salvación es un don de Dios que Él por misericordia se la regaló a usted y me la regaló a mí. Porque todas esas cosas, dice el verso 9, porque todas esas cosas son vanas y sin provecho. Ahora, vanas significa que son vacías, que no tienen contenido edificante, que no le van a cautivar a usted o le van a hacer amar más al Señor. Sin provecho significa que son inútiles, que no producen un fruto espiritual. Todas esas cosas que se hablan, que usted vea que están fuera bíblicamente, evítelas. Pero cuando digo evítelas es apártese del todo. No vuelva a pretender o discutir, apartarse. ¿Sabe por qué, hermanos? Por lo que hemos visto últimamente, con todo respeto, los debates no transforman las vidas, hermano. Los debates no transforman las vidas, no edifican la fe. Y lo más importante es que no reflejan el carácter de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando los fariseos se le presentaban al Señor, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Miren, los fariseos eran los más expertos en discutir de la ley. Amén. Ellos eran los principales en discutir de la ley, las genealogías y todo. ¿Cuántos pasos se podía dar el día de sábado? O sea, día de reposo. Los principales fariseos eran esos. ¿Qué era o no impuro? ¿Qué podía hacer el Señor Jesucristo y todo? ¿Quiénes eran los más descendientes de Abraham? Y todas esas discusiones vienen de la historia de los fariseos. Mientras tanto, había un hombre que no practicaba y no participaba en esas discusiones o debates. Su nombre, hermano, era Jesús. ¿Qué hacía Jesús en ese momento? Jesús andaba sanando, Jesús estaba perdonando y Jesús estaba mostrando amor. ¿Por qué? Porque a veces lo más importante hoy en día es cuántos debates usted vaya a perder o no. No, sino cuántas almas se están perdiendo, porque usted pierde el tiempo con debates. Hoy en día las almas necesitan de un mensaje del Señor. Mientras algunos discuten sobre la luz, otros simplemente la encienden. ¿Entendió esa frase de Spurgeon? Mientras unos discuten si realmente la luz debe de ser blanca o azul, otros simplemente la encienden y dicen, esta es la luz, Cristo, ven a Él. Y otros le dicen, no, es que si no estás tal cual no puedes venir al Señor, o no eres salvo. Entonces prácticamente eso es lo que Tito está diciendo, eviten por favor esto. ¿Por qué? Porque no es provechoso, porque no va a edificar su vida, sino que va a dividir. Pablo está siendo muy directo ante estas personas. Imagínense dos creyentes que discuten durante horas. Si hoy en día necesitamos sacrificios o obediencia, y discuten, ¿cuál es la más correcta? Pablo diría, eso es vano y sin provecho, hermanos. Procuren tener amor, procuren tener compasión. Lo importante en esta vida y hoy en día no es ganar una discusión, sino vivir la verdad en amor, sino en reflejar el amor que el Señor ha puesto en su vida. Todas esas cosas nos ayudan a entender la importancia de valorar, de cuidar y de saber que usted es una nueva criatura y como nueva criatura debe de actuar diferente. No causar división.
El verso 10 lo dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y era una orden directa. No era, hermanos, que le iban a poner en disciplina, no, era desecharlo. ¿Estás causando división, hermano? Vete, por favor. No ha nacido de nuevo. Una persona que realmente no se enfoca en las buenas obras y evita las discusiones inútiles, no es una persona creyente. Aunque muchas veces, hermanos, pueden molestarnos muchas cosas, lo más lógico que debemos hacer, debemos de aprender de Tito, es evitar a toda costa las cosas que no le edifican. Amén. Sí, hermano, eso es tan sencillo, pero a veces nos gusta ganar debates. Evitemos ese tipo de cosas. Al hombre que cause división, eso significa poder formar un partido, una elección. La iglesia a veces se divide, y de ahí viene la palabra en hebreo que significa jairesis, que significa herejía. Hay que tener mucho cuidado este tipo de cosas. Aquella persona que agarra un grupo y le dice: nosotros creemos esto, y otra persona agarra otro grupo y le dice: nosotros creemos esto. No te juntes con aquellos, no les hagas favores a los otros. Se está convirtiendo en una herejía, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos demostrando el amor del Señor, sino que usted es el principal hombre que está causando divisiones, que está enseñando doctrinas erróneas o conflictos y bandos dentro de la comunidad cristiana. Y Pablo habla de eso. Por favor, evitar ese tipo de cosas. Por favor, evite. Después de una u otra amonestación, esa palabra amonestación, que significa advertencia amorosa al principio, eso es amonestar a alguien en amor, no regañar, sino en amor. Hermano, ¿qué hace? Deje de hablar cosas que no tienen luz, que no edifican a los hermanos o hermanas, por favor. Pero aquel sigue, y una y dos y otra vez de oportunidades que la iglesia muestra muchas veces. Pablo enseña un proceso de disciplina espiritual, pero cuando realmente el hermano está arrepentido, cuando realmente el hermano dice: tienen razón, hermanos, quiero cambiar mi carácter, entra la disciplina. Pero aquel que quiere realmente imponer discusiones o cuestiones no bíblicas, usa esa palabra: deséchelo. Aunque no es rechazo, aunque no es apartarse, realmente el contexto espiritual, esto no significa que vamos a tener un desprecio por él, que lo vamos a odiar. No, hermano. Pablo realmente está diciendo: ten una separación prudente de él. No te juntes con él. ¿Por qué? Porque eso contagia, amén. Y uno no se tiene que contagiar con dichas cosas. Y luego, si después de ser advertido 2 veces la persona persiste en causar divisiones o herejías más fuertes, debe de ser apartada. ¿Para qué? Para preservar la unidad y sobre todo para cuidar la salud espiritual, hermanos, de la iglesia. Eso es fuerte, hermanos. El cuerpo necesita estar bien en salud, amén. Un cuerpo que esté débil, un cuerpo que esté lastimado, no va a poder caminar de la mejor manera. Necesita salud, necesita ser sanos. Todo eso Pablo nos dice: hermanos, por favor, palabra fiel es esta. Procuren con amor, escuchen, lean la Biblia. Si usted no está de acuerdo ante una cosa, lea su Biblia. Pídale al Señor que le revele esas cosas en su palabra, porque ahí está la voz del Señor. Y sea más prudente. Tito realmente era un líder espiritual y debía ser paciente, pero no dormido. Tito estaba para proteger al rebaño de personas que querían dividirlo, amén.
Eso estaba enseñando Tito. Yo te voy a poner ahí porque la iglesia se puede dividir. Tú vas a entrar y vas a hablar del amor, de la unión, de cómo Cristo, a pesar de que lo escupieron o lo golpearon, Él permaneció manso y humilde. Es maravilloso. ¿Cómo vemos ese tipo de cosas que el Señor nos quiere ayudar cada día? Esas cosas son buenas, hermano. Sigamos aprendiendo del Señor. El verso 10 termina de una manera poderosa, pero ve el 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El verso 8 enseña lo útil para los creyentes. El verso 9 enseña lo inútil para los creyentes. El verso 10 enseña que debemos de apartarnos a toda costa de aquella persona que quiere dividir el cuerpo. Y el 11 nos muestra una persona que ya ha demostrado su verdadera condición espiritual. En pocas palabras, decía ser creyente y no era creyente. Es duro por parte del Señor, sabiendo que el tal, dice, implica un discernimiento, hermanos, implica que todo líder cristiano debe de reconocer con claridad el carácter de un cristiano, amén. Eso implica que usted debe de conocer a alguien y su estado espiritual y decir, yo creo que el hermano no ha nacido de nuevo todavía, amén. Por sus acciones, por su vocabulario, por su forma de ser, por cómo quiere dividir. El tal se refiere al individuo que está causando divisiones, que rechaza la corrección, que no quiere nada con el Señor. Entonces el líder debe de actuar con conocimiento y convicción, no por chismes o impulsos, hermano. No por eso. Primero tiene que haber realmente una seguridad de que el hermano está mal, pero usted no puede desecharlo por chismes. No se puede. Tiene que tener una seguridad de que el hermano está mal realmente, que está causando divisiones, pero de que alguien le diga a tal persona, hermano, está haciendo esto, y usted va a ir directamente a él, le va a reprender, no se puede. Debe de estar seguro. Eso implica discernimiento, sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Qué es perversidad? Es desviarse de la palabra del Señor. Alguien que es perverso, que se apartó, que iba derecho al Señor y se desvió por algo. Esa es una palabra muy fuerte. Esa persona ha torcido su entendimiento espiritual y sigue en esa condición. Ya no se guía por la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Por muchas contenciones que hubieron en la iglesia, por muchas divisiones que hubieron en la iglesia, por muchas cosas más que fueron más importantes que la salud del cuerpo de creyentes que conforma la iglesia de Cristo. Y peca, dice. No es un error ocasional, hermano. Esa palabra pecar es deliberadamente. Que está pecando en desobediencia todos los días, hermano, y usted lo nota como cristiano, y usted ve realmente que era de aquí del rebaño, que aparentaba, luego está afuera y usted ve que está pecando de una manera en desacuerdo con la palabra del Señor. Recordemos que todos somos unidos en el cuerpo de Cristo. Debemos de demostrar el amor. Esa tal persona son condenados por su propio juicio. Esas personas realmente ya no quieren nada con el Señor. No necesitan en su corazón a Dios. No quieren nada, hermano. Sencillamente ven las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque muchos líderes fallaron en enseñar verdad y enseñar cosas que no edificaban.
Pablo dice, por favor, procuren ocuparse en las cosas buenas. Porque si no procuran ocuparse en las cosas buenas, que les van a guiar a la verdad, luego serán uno de esos del montón que van a estar en cuestiones necias, que van a pelear, hermanos, si el Señor tenía 37, 38, 39 años. Sí, hermano, aunque es importante secundariamente, lo importante es si su alma está bien con el Señor. Y no solo eso, hay mucho más. Ahorita están peleando, hermanos, realmente si de verdad el Señor vendrá en el arrebatamiento o será de un solo en la segunda venida. Todos sabemos lo que dice la Biblia, amén. No es necesario, hermano, fabular, no es necesario discutir un tema que ya se sabe de la Biblia. Pero hay otros miembros dentro de la iglesia que escucha y se quiebra. ¿Por qué? Porque esos miembros nuevos, ¿qué necesita un miembro nuevo, hermano? ¿Qué necesita? Alimento y de buena calidad, ¿ve? ¿Por qué? Porque si recibe un alimento de mala calidad, ¿qué pasa? Va a buscar por otro lado alimento, hermano. No crecen espiritualmente. Esa semilla no ha sido regada de la mejor manera. Recuerde siempre eso. El Señor está atento ante todo eso. Él quiere realmente que nos centremos en esa palabra fiel, que con firmeza insistamos siempre. ¿Pero qué? Bíblicamente, hermano. Decirle, hermano, la Biblia dice que usted debe de procurar ocuparse en las buenas obras, hermanito. Debe su vida mostrar un fruto de una fe genuina. Eso es lo que muchas veces necesita la iglesia, hermano. Que usted se acerque a él y le diga, hermano, yo no veo un fruto de su fe. Hay muchos que no tienen frutos en su fe. Y uno podría pensar, no son salvos. Pero habría que indagar y preguntar, ¿qué pasa, hermano? Si usted forma parte del cuerpo de Cristo, hablemos en confianza. Tiene que haber confianza entre hermanos, amén. Sí, hermano, un verdadero líder guarda lo que le cuenta. Un verdadero líder, hermano, ayuda. Él va a exhortar con amor. Le va a edificar realmente como se debe. Todo eso vemos que Tito habla y dice, por favor, aléjense de esas cosas, porque esas cosas son inútiles. Por favor, ya son salvos, tienen la salvación, pero no actúen como que no la tuvieran. Eso es lo que Tito quiere decir. Valoren su salvación. Ya los salvó el Señor, pero andan peleando dentro de la iglesia y demuestran que no valoran el amor del Señor. Amén. Eso es, amor. Todo eso lo vemos ahí. Y la importancia, hermanos, realmente de llevar a la luz a todas aquellas personas que no tienen a Cristo todavía. Aunque pareciera que la carta solo era para creyentes en Creta, muchos de las islas que habían ahí, alrededores y todo, dice un contexto, el escritorador Josefo, que hubieron muchos creyentes por medio de esa carta que había enviado Pablo y de ese joven que se convirtió en pastor Tito, el cual repartió a los líderes, y no eran líderes flojos, eran líderes capaces de llevar buena doctrina a la iglesia. Esos líderes que destruyeron, hermano, con ayuda del Señor, todos los dioses paganos que habían en la isla de Creta. Aunque ahorita en día hay todavía idolatría, pero como era antes, hermanos, qué poder del Señor. ¿Por qué? Porque Tito es una de las cartas de la cual habla, hermanos, y nos habla muchísimo de la sana doctrina. De esa doctrina que no solo salva, como le comento, sino que transforma a una persona. De esa salvación que usted dice, ahora soy salvo, muy bien, su vida va transformando. De a poco, hermano, su vida es transformada. Y entra el versículo, aquel versículo maravilloso, de modo que si usted ha creído en el Señor, nueva criatura es, hermano.
Por ende, todas esas cosas viejas, deséchelas de una vez por todas. Y procure, hermanos, ocuparse en las buenas obras. ¿Para qué? Solo para una cosa, para agradar a Dios, no a ningún hombre. Agrade al Señor, sírvale al Señor, dígale al Señor todo lo que usted cree y piensa de la iglesia, de la Biblia. Dios es el único que debe saber su oración, su desespero de poder aprender de Él, y sobre todo decirle: gracias, Padre, porque me diste la salvación y no la merezco. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias, Padre, por una vez más estar aquí hablando de tu palabra, Señor, de entender que hay cosas más importantes dentro de la vida cristiana, Señor, como por ejemplo poder practicar, Señor, la santidad, poder ver la necesidad de otros, Señor, espiritualmente, y poder ayudarles a entender que tú eres bueno, Señor, que si nosotros llegamos, Padre, con un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas, Señor, sino que lo recibes, le das amor, le brindas protección, Señor, y sobre todo salvas el alma perdida, Señor. Gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por esa hermosa salvación, por ese poderoso personaje, el cual es Pablo, Señor, y su colaborador Tito, de poder enseñar en esos tiempos de Roma, Señor, y a hoy en día, que nos ayuda a nosotros de una manera tan maravillosa, Señor, de saber que tú quieres que vivamos como verdaderos ciudadanos, Padre del reino. Sabemos que no somos de aquí, Señor, que andamos aquí de visita y un día ya podremos estar contigo, Padre. ¿Por qué? Porque esa es tu promesa, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a estar tranquilos y sobre todo, Padre, a poder practicar todo lo que tú nos mandas en la Biblia, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.